Notas de voz. I was following the pack, all swallowed in their coats, with scarves of red tied round their throats to keep their little heads. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Todo muy bien, buenas tardes a todos los que nos están escuchando ahora y a los que nos van a escuchar en otro momento. Será buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos. ¿Quién sabe? Buen brunch. Claro, también, también. Hoy, qué temón. Sí. ¿Quién no ha cantado en coros? Yo canté. Yo también. Sí, Vos sabés que ¿quién no ha gracias a cantado? los codos, mi primer coro, fueron mis primeros nódulos a los 15. Ah, mira. Sí, porque, bueno, me vas a decir, ¿primero estuviste segundos? Sí, tuve segundos nódulos a los 18. A los 15 porque estabas mal clasificada seguramente. Adivinaste. ¿No? Mira, ¿viste? Adivinaste. ¿Por ¿Qué no será? había en mi coro? ¿Que no había? Claro. Sopranos. No, contraltos. Ah, contraltos. Contraltos. Con 15 años te ponían de contralto, mirá vos. Sí, y por supuesto uno hacía fuerza para dar las notas graves, porque además éramos poquitas, entonces vos hacías fuerza para dar las graves. Y no salían, salían, Sí, pero al a costa principio de... salían, al principio Y con salían. los nódulos salían más todavía. Y ahí fueron mis primeros nódulos, ¿te das cuenta? Mirá. Las cosas que puede un director de coro. Porque los directores de coros están muchas veces influenciados por la necesidad. Claro. Muchas veces, especialmente en los coros chiquitos. Chicos, donde eso te iba a decir. Va y viene y corren los coreutas, es todo un karma conseguir quienes cubran las cuerdas graves. Claro, en los coros numerosos eso seguramente no ocurre porque hay para todas las cuerdas una cantidad suficiente de coreutas para poder cumplir con ese rol en esas cuerdas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y después tenés los coros oficiales que la gente se mata por ingresar a ellos y que tienen ingresos dificilísimos, de lecturas a primera vista De increíbles. música. Claro, de música. Uh-huh. Ah, claro, por las dudas, porque alguno que nos encontró justo ahora. Claramente. Vos sabés que una de las cosas que siempre se dice es que, por ejemplo, el Coro Polifónico Nacional, del cual hoy vamos a escuchar hablar un ratito, tiene la capacidad de tomar una partitura y a primera vista te sacó la obra completa. Ajá. Porque son tan buenos lectores a primera vista, claro. que la obra salió. Claro, lo que falta es toda la interpretación y todos esos detalles que un director de coro logra y hace que la obra tenga una vida única, una vida especial. Los matices de la voz en ese canto, ¿no? Es mucho más que eso. El director de coro se especializa en encontrar qué sentido tiene una frase musical, qué imágenes le produce, qué imágenes quiere que provoque, cómo se confrontan las distintas cuerdas. Momento. Ay, es que me Ya gusta está. tanto. Te empezás a entusiasmar y arremetés. Y todavía no lo saludamos a nuestro operador exclusivo. Hola, Joaco. Exclusivo. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Todo bien? Pipí, cucú. Y él siempre tan elegante. ¿Viste? Es que es exclusivo. Y bueno, entonces vamos a hablar de los coros, de la voz en los coros. De Claro, la de la voz. voz en los coros. Porque además, viste que hay coros que tienen entrenadores vocales y hay otros que no. Uh-huh. ¿Cuántas cosas que tenemos? Hay un montón. Intriga, ¿verdad? Entonces, y anécdotas. Y si la gente quiere hacer preguntas respecto de cómo sería lo indicado, lo mejor para desplegar todo esto. ¿A dónde, Joaco? Podés encontrar a Notas de Voz en Facebook, Notas de Voz, Twitter, @Notas de Voz 2017, Instagram, Notas de Voz, o escribiros a notasdevozfono@gmail.com. Así que a cualquiera de esos contactos nos pueden escribir o, sí, mensajear en realidad, y vamos a estar atentos acá a ver si, yo estoy con el teléfono acá a la vista para ver si aparece algún mensajito, que siempre aparece, siempre hay alguien que comenta, que pregunta. ¿Y quién viene hoy, María Eugenia? Hoy viene Ariel Alonso, maestro, si los hay, dentro de la dirección coral. Él actualmente es el director del Coro Polifónico Nacional.
pero tiene una trayectoria en Europa donde ha vivido 30 años, Apa. muy importante. Su sede básica es París y ha sido director de muchísimos coros, entre ellos Petit Chanteurs, así que también vamos a hablar de la voz coral en niños, y es profesor en el Conservatorio de Dirección Coral. Antes de saludarlo, vamos a escuchar un temita. ¿Qué opinas? Me encanta la idea. ¿Sí? ¿Te A gusta ver, mucho? Sí, ¿qué vamos a escuchar? A ver, ¿qué nos pone Joaco? Este es un coro mormón que va a cantar "O Come, All You Faithful". Let
Hermoso. Y ahora que vienen las fiestas, estas cosas son hermoso. así, que te ponen todo... Y ahora sí podemos saludar a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias a vos por haber venido, el señor Ariel Alonso, un eximio director de coro, del coro polifónico en este momento, ¿verdad? Coro Polifónico Nacional, Nacional. por este año, sí. Ajá. Sí, ya se nos vuelve a París. Sí, en un poquito menos de un mes. Sí, poquito más de 15 días. Sí. Ya estamos todos llorando. Pasa rápido, pasa rápido. Pasa rápido, pasa rápido. ¿Cómo es que te has ido a París a desarrollar esta actividad? Esto fue hace 30 años ya, ¿eh? Sí. Pero fue por curiosidad. Yo creo que fue por curiosidad de estar en otro ámbito. Y digo esto, lo hago hincapié porque no es lo mismo irse por curiosidad a otro lado que irse enojado de un lado Claro. a otro lado. Claro. Digo eso porque siempre conservé con el país un lazo completamente inalterable, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido. De hecho, has venido muchísimas veces, bueno, porque tenés tu familia acá y venías todos los años y te has convertido en el gran profesor de directores corales, más allá de que en tu carrera allá en París es esta, pero aquí cada vez que venís la gente te está esperando con los brazos abiertos para hacer cursos de actualización, ¿es así? Sí, porque tengo la suerte de estar en conexión tanto con el mundo académico como con el mundo artístico. O sea, y a mí me gusta realmente la conjunción de las dos cosas en mi profesión. Es lo que más me gratifica. A pesar de que, bueno, la dirección en sí misma, sin enseñar la dirección, es un acto de pedagogía. Claro, claro. Pero hablo yo ya de la pedagogía de la dirección, es decir, formar o ayudar a perfeccionarse a directores ya formados. Y desde esta área que tenés toda esta expertise, ¿qué tal nuestros directores aquí a los que les das cursos? Gente, porque tenés todo tipo de directores en estos cursos, ¿me equivoco? Claro, hay de todos los perfiles, digamos, que trabajan con coros de niños, que trabajan en el Plan Nacional de Coros, que trabajan con coros más especializados, que trabajan con coros amateur. En realidad el nivel es bastante heterogéneo. Y también trabajo con directores de orquesta para hacer seminarios sinfónico-corales. Es decir, gente que está únicamente formada en la técnica, por así decirlo, de dirección de instrumento, para sensibilizar su géstica a el instrumento voz. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, una de las mayores diferencias es que en general, porque la mayoría de las obras corales, hay que decirlo, un 99%, o sea, no es en general, en un 99% hay palabras. Y dirigir la palabra al mismo tiempo que la música no es lo mismo que dirigir la música solamente. Yo diría que es una dificultad suplementaria, por dos motivos. Porque la palabra tiene espacios de consonantes, tiene entonaciones de frase que si no gramaticalmente harían perder el sentido. Claro, cambiarías el acento de las palabras, por ejemplo. Tienen eso, tienen la exigencia también de la fonética, porque hay muy poco repertorio en español, aparte de todo lo que es la gran mayoría de arreglos y todo eso. Hay poquísimo repertorio en español, de manera que esto obliga a la fonética, al estudio profundo de la fonética de otros idiomas, lo que no es para nada evidente para la gente. Claro. Y además que cuando hablamos de otros idiomas, no hablamos de los idiomas que uno imagina, a ver qué puedo estudiar. Podés tener idiomas tan raros como... Sí, como el húngaro, por ejemplo, que uno no está acostumbrado, por ejemplo, o el ruso. Pero, curiosamente, el idioma que más problemas trae para el canto coral, seguramente no para el canto de varieté o music hall, es el inglés. Porque el inglés es un idioma tremendamente semivocálico. Es decir, cuando hay una nota hay que prolongar la vocal. Y es un idioma que cuando uno lo escucha, por ejemplo, imaginemos que yo voy a decir la palabra virgen. Voy a decir virgin. Casi Digo no hay vocal. virgin.
prácticamente es como Todas consonantes, lo que ¿no? llamaríamos nosotros una onomatopeya. Claro. Si tengo un compositor que me pone una redonda sobre la primera sílaba y otra redonda en la segunda, y tengo que ver qué vocal voy a elegir, es ahí donde se produce el problema. Aclaremos para la gente que no entiende de música que una redonda es la nota de mayor duración, ¿verdad? Exactamente. Y aclaremos también que hacer cantar es una forma artificial de hacer hablar. Claro. Porque la palabra no tiene un ritmo regular, va siguiendo el ritmo de la entonación que uno le da. Sin embargo, en la música clásica se da que hay que decir frases, hay que conservar el sentido de la frase a pesar de que esté estirada de manera regular, lo que ya es artificial. Y encima, si está en inglés, Claro. hay que crear algo que sea diferente a virgin. Claro. Qué Qué bárbaro. Y todo esto, además, se lo tenés que hacer pensar, en este caso, tal cual detonó la charla, a un director sinfónico, de instrumentos, a un Claro. director orquestal. Un director de orquesta donde le digo, bueno, fantástico, tenemos armado el ritmo, tenemos armado la articulación, sabemos que va a ser algo más o menos, por ejemplo, vivo, que va a ser algo rápido, que va a ser más o menos separado, pero en tus manos no se ve la palabra, no se ve que te estás dirigiendo a un instrumento de viento que habla. Claro. Entonces es eso, es adaptar. Y desde ese punto de vista, y acá voy a decir algo que por ahí es Polémico. es un poquito raro, desde ese punto de vista la dirección coral sería doblemente más compleja que la dirección orquestal, por lo que hablé. Claro, por la música y la diferencia. palabra, dirigir ambas cosas. Exactamente. Vamos a aprovechar. Yo quiero hacer una pregunta. Le podés contestar después, pero en general, ¿no? No estoy hablando del coro polifónico, que obviamente tiene coreutas de primer nivel. En los coros, hablamos en general en los coros, ¿es verdad que existen voces que individualmente no podrían lucirse y que se lucen en ese conjunto vocal? Pero eso lo vamos a dejar para después de este tema, Muy porque bien. vamos a escuchar un tema que cierra lo que nos estás diciendo. Carmina Burana, de Carl Orff.
Qué emotiva que es, Qué fuerza, fuerte, qué fuerza, qué fuerza. Qué fuerte. Contanos, Ariel, ¿de qué se trata esta obra? Bueno, esta obra es una obra de 1930. Karl Orff, compositor alemán, elige unos textos que fueron encontrados en una abadía benedictina en el sur de Alemania, en la región de Baviera. Y se supone que estos textos que fueron encontrados en el monasterio fueron escritos evidentemente por monjes que no hacían una vida monástica en el sentido más, digamos, puro de la palabra. claro, sino que Más eran, recoleto. claro, sino que eran bastante desfachatados y bueno, entonces cantan a los placeres carnales y a los placeres materiales. Qué divertido. Ah, ¿Y en mira. qué idioma está, decías? Y bueno, está en latín, está también en alemán dialectal, está en mezcla de alemán con latín, algunas palabras en francés, o sea, son textos muy Mira. antiguos, no se puede saber muy bien por qué está esa mezcla, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, de lo que hablábamos de la pronunciación, también tenemos dudas, porque nunca se sabe cómo se pronunciaba algo antes. Claro, claro. Sí. O sea, son conjeturas. Pero además yo te imagino, porque tantas veces he visto tus ensayos, diciéndole a la gente cuándo tiene que sonar pícara, cuándo tiene que sonar enfrentante o confrontante, cuándo tiene que sonar dulce y tierno. Me imagino algo así en esta obra, ¿puede ser? Esto hay que pensar que cada staccato es pam, 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 no es una flecha, sino que es una guiñada de ojo. Qué Entonces, divertido. ¿Los hombres le están guiñando el ojo a las mujeres? Todos están ahí al acecho. Se habla del invierno, que es como un momento de letargo, un momento de contención, y que están todos esperando, pero casi de una manera animal, la llegada de la primavera. Realmente es la imagen de estar en celo, ¿no es cierto? Por eso es una obra un poco salvaje desde ese punto de vista. ¿Y la están trabajando en el Polifónico? Exactamente, es un concierto que se va a hacer justamente el viernes 15 de diciembre, al aire libre, en el Partido de la Matanza, lo organiza, y es una producción en la que se esperan varios miles de personas. Lo va a dirigir el maestro Carlos Vieux, que va a ser la versión que hay de esta obra para 2 pianos, percusión y coro. Ah, mira. ¿Y en dónde? ¿Qué parte del Partido de la Es Matanza? en el Partido de la Matanza, creo, en la localidad de Ramos Mejía. Igual va a estar anunciado, de todas maneras va a estar anunciado, pero es un evento que todos los años organiza el Partido de la Matanza cerca de las fiestas de fin de año. Pero qué Qué lindo. interesante, ¿eh? ¿Y Qué el coro interesante. qué tal? ¿Cómo responde a esta picardía? El Polifónico Nacional, que es tan serio, tan adusto. Bueno, hay una asociación en general que lo que es fuerte tiene que ser un poco enojado. Y bueno, no. Que hay fuerte y fuerte. Claro. Es decir, hay un fuerte apretón de manos y hay una fuerte cachetada. O sea, Claro. hay un fuerte abrazo y hay una fuerte reprimenda. O sea, no hay un fuerte, hay un Claro. fuerte y su contexto. Pero yo creo que recordar el sentido del texto es fundamental, porque con esta obra pasa que al formar parte del repertorio del coro, se hace y se rehace con directores que suponen que todo el organismo ya la cantó y Ya lo conoce, ya conoce sabe. el contenido. Claro. Y en realidad no es... y recordarlo no está mal. Además que yo lo sé por experiencia, yo sé los textos de todas las obras que dirigí y no me acuerdo de ninguno. O sea, Claro. en un momento tengo que volver a buscarlo, Claro. porque porque se mezcla. Bueno, además de que se renuevan los cantantes del Polifónico. Además, Hay rotación. Por supuesto, además hay recambio de cantantes y bueno, todo esto. Y entonces si no se trabaja sobre la unidad sonido-texto, pierde sentido y se convierte nada más que cantar notas, aunque no... Sí, porque además es muy tentador cantarlo todo de la misma manera, porque esta obra es muy incitadora, es como una obra que está... Fuerte. Pero justamente ahí está la clave.
está excitando todo el tiempo, está provocando todo el tiempo. Claro. Por eso es así, es como la circulación de un adolescente, es decir, es algo que no Y se entonces, puede por detener. ejemplo, ¿a dónde deberías llevar el sonido para que sea excitadora, pero no fuerte, bruta? Bueno, yo creo que ahí estamos en el análisis del texto. Porque lo que puede pasar es cuando no se entiende lo que se dice, se hacen todas las notas iguales. Claro. Claro, Y la cua- intención, ¿no? Exacto. Se cambia la intención. Cuando se entiende lo que se dice, ahí empieza uno a modelar las frases, a darle distinta proporción, y ahí se convierte en algo más interesante. Por ejemplo, ayer yo hice cantar una parte que era picada. Hagamos el ejemplo, por ejemplo, con lo que acabamos de escuchar. Sí. Pam, 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 pa, pam, pam, pa. Lo hice cantar. Legato. Claro. Para que se escuchara bien el antecedente y el consecuente de la melodía, si la primera y segunda parte, y después volver al picado, pero pensando que ya cuando se Hay cantó un legato antes. se agrupó de esa manera. Que Entonces, había una frase con sentido. exactamente, entonces ahí sí ya estamos en un trabajo más interesante, que el de repetir Claro. y dejarse llevar, como se dejaría llevar a alguien que lo escucha no muy concentradamente y que va Claro, repite percutiendo la el música, ritmo. Claro, nada no, más. no. Y esto después se lo tenés que transmitir a vieux. No, porque él seguramente va a pasar algo. Esto está hecho a propósito. A ver. Ojalá que el maestro me esté escuchando. La obra tiene una articulación picada todo el tiempo. Es picada y picante. La percusión le va a agregar todo eso. Para no saturar el efecto, es interesante que el coro guarde su característica de instrumento. No es un instrumento de percusión. Que no golpee. Claro. Que cante staccato, pero sin golpear. Ya va a golpear la percusión. Qué interesante. Muy Qué interesante. interesante. Muy interesante. Bueno, o sea que vos le pedís un virtuosismo a las voces que todo el mundo te puede dar, todo el mundo te sigue. Bueno, ahí tiene, lo que le estás preguntando se hilvana con lo que yo le había preguntado antes de escuchar el tema musical, que es si es verdad que las voces de los coreutas, algunas voces, no todas obviamente, están capacitados como para cantar en un coro, pero no lucirían de manera individual. Es un poco compleja la respuesta. No sé si la tengo. Yo lo que sé es que, por ejemplo, en el caso particular del Coro Polifónico Nacional, las voces son increíbles y hay que hacer de todas maneras un trabajo de fusión porque no sería propicio que se escuchen las voces aisladamente, sino que hay que escuchar un bloque. No es que tenga que resignar su individualidad, tiene que ajustar su técnica y tiene que hacer trabajar una audición lateral, una audición horizontal, que no es la que trabaja cuando es solista. Claro. No le hace falta esa, pero esta otra sí hace falta. Para que todos sepan, cuando él dice solista, hace un gesto hacia adelante, mientras que cuando dice lateral, claramente hace un gesto a derecha e izquierda con sendas manos. Claro, es decir, hay un gesto individual, hay un gesto de mandato, hay un gesto de líder, que es una flecha hacia adelante, y hay un gesto de izquierda y derecha, como de tomarse de la mano, Recemos el Padre Nuestro. como si estuvieran los tímpanos conectados, ¿no es cierto? Ahora, la voz de coro, el verdadero corista, no el super cantante que forma parte del coro, el verdadero corista no, en general no quiere cantar solo, no le gusta cantar solo, elige el coro porque quiere tener esa sensación de lo colectivo. Es más, es muy difícil en un coro amateur pedirle a alguien que haga una parte de solo. Uno se da cuenta que está mortificando a la persona, que la está como ejerciendo una presión. Prefiere como esa especie de anonimato Claro, de la multitud. Es que eligió eso por lo colectivo. Igualmente en el polifónico tenés individualidades increíbles que tienen sus carreras como solistas, así que... Ahí también hay otra ventaja, que es que justamente como son voces con una aptitud y cualidades técnicas innegables, se les puede pedir
y son sensibles a ese pedido y saben el por qué Claro. y saben que es necesario y tienen cómo hacerlo. Claramente. Lo que pasa es que tienen que tener alguien que se los pida. ¿De qué cantidad de personas estamos hablando en el coro polifónico? ¿Cuántos lo forman? Los integrantes serían oficialmente 94. Es un coro muy importante porque está previsto, su especificidad es cantar con orquesta. ¿Repartidos por partes iguales en cada cuerda? Sí. Ah, ¿no es que necesitas en alguna cuerda más que en otros por alguna cuestión acústica? En la realidad hay un poco más de mujeres que hombres, pero tendría que ser parejo. Y obviamente con ese número de integrantes, todas las cuerdas están cubiertas, no hay ninguna... Sí. ¿Viste? Como suele ocurrir en los coros más pequeños, que hablábamos antes de que vos llegaras, suele ocurrir en los coros más pequeños, por ejemplo, que las mezzosopranos son ubicadas a cantar como contraltos o como sopranos, dependiendo por falta de mujeres en esas cuerdas. Bueno, Sí. pero eso es una barbaridad. Claro, pero es lo que Sí. pero ocurre, es como que hablábamos la otra vez respecto del aprendizaje del canto en forma grupal en las escuelas de comedia musical. O sea, el aprendizaje tiene que ser individual, es lo más saludable. Y en los coros deberían, el tema es cómo hacen, tienen que adaptar las obras solo para mezzosopranos, que no haya contraltos, por ejemplo. Entonces, acometen ese error de clasificar, estoy haciendo comillitas. Sí, lo que pasa es que si no el director tendría por ahí que resignar la polifonía a cosas más simples, pero en realidad es lo que tendría que hacer, tendría que adaptar su repertorio a las voces que tiene adelante y no obligar. ¿Cuál es Claro. ¿Qué es lo que siente Claro. un director en tanto responsabilidad de la salud vocal de sus coristas, como nos corregiste sutilmente, si siente que realmente tiene una responsabilidad o lo deja realmente Liberado. en la individualidad, que se nieguen o no se nieguen, y si se niegan hasta incluso nos enfrentamos porque necesitas que hagan eso? ¿Cómo Bueno, es esto? aquí estamos hablando de, primero hay dos cosas a tener en cuenta. El nivel vocal de las personas que están adelante y también el nivel de conocimiento técnico que tenga el director. Ujú. Porque el director obligatoriamente no conoce la voz. Si ha estudiado, si ha hecho él una experiencia de estudiar canto y de trabajar con su voz, va a estar mucho más Embebido capacitado con sus para poder dar consejos, para poder indicar cómo no fatigarse, etcétera, etcétera. Por eso digo, también depende del nivel de los coristas. En el caso de los integrantes del polifónico no se da absolutamente ninguna indicación técnica. Sí puedo dar una indicación de color de vocales, porque ahí estoy tratando de hacer un Amalgamar. trabajo Claro. de homogeneizar. Claro. Entonces ahí sí, y digo, bueno, por ejemplo, no quiero una apertura visible, quiero que las vocales se abran adentro y que la forma de la boca sea lo más reducida posible. Ay, ¿nos das un ejemplo? Una frase. Por ejemplo, lo digo, por ejemplo, ay, oh. Lo prefiero a ay, oh. Claro. Donde estoy prácticamente en esta segunda versión haciendo un dictado visual de la vocal sin poder ni siquiera generar un armónico entre el pasaje de una vocal y otra, que sí Claro. se genera en el otro caso. Claramente. Claro, sí. ¿Y esto en general lo elegís así o podés elegir la segunda opción en función de alguna interpretación? Puede haber una frase que necesite ese tipo de emisión y así se hará, como puede haber una frase que haya que cantarla de manera nasal. Está escrito, el compositor quiere que se cante así, entonces, Ajá. sí, claro. Ay, qué interesante. ¿En qué tipo de obras te aparecen esas Y en la indicaciones? música a capella contemporánea, Sí. contemporánea o del siglo XX, Claro. aparecen mucho esas indicaciones. Cuando, por ejemplo, se hace el personaje, por ejemplo, el personaje de una bruja en una canción sobre texto de Shakespeare, que tenga un poco de Macbeth, y aparecen esas indicaciones. Pero qué interesante. Bueno, pero lo que vamos a escuchar ahora, lejos de contemporáneo, vamos a escuchar a Vivaldi.
un Gloria in excelsis Deo, y el director es Antonio Foró. Aplaudimos acá también, Y vos que sos un amante de las misas, señor Ariel Alonso. ¿qué desafío proponen las misas que claramente no tiene que ver con textos casi profanos como el de Carmina Burana? No, y ahí ya estamos tenemos que ver el tipo también, ¿qué misa es? Por ejemplo, hay una misa que a mí me gusta mucho, que es la misa de Stravinsky, que tiene doble quinteto de vientos y coro mixto. Y es una misa, digamos, te digo, mis misas preferidas. Esa es una misa preferida. Perdón, aclaremos, ¿qué es un coro mixto? ¿Porque qué es hombres y mujeres? Hombres y mujeres, sopranos, contraltos. Porque es lo que no tenores encontrás en las misas. Claro. Si no, están hechas para hombres. Sí, pero bueno, hablo de la misa de concierto, digamos. Ah, ok. La misa de concierto. Ok. Y bueno, hay otra misa que a mí me resulta extraordinaria, es la misa brevis para coro de niños y órgano de Britten. Y otra misa extraordinaria es la misa en sol de Poulenc. Y yo estaba Para esperando coro a que me dijeras capella. Poulenc porque te fascina Poulenc. Sí, Poulenc es una... Digamos, son para mí manifestaciones que me llegan, probablemente por ser yo de esta época, mucho más. Me puede llegar la belleza estética de una misa de Mozart, de una misa de coronación, por ejemplo. Pero la siento de alguna manera como un objeto de museo. El otro, Está las viva, otras que les mencioné, te corre las- por la sangre. las siento como un mueble que tengo en mi casa, como un objeto que ya Claro. que me es más familiar. ¿Qué tipo de desafíos te presenta entonces? Es que son más, para mí, que soy al inicio percusionista, son más interesantes desde el punto de vista rítmico, tienen muchos cambios de compases, tienen mucha vivacidad rítmica, mucha inquietud. Totalmente. Y eso es lo que más me
me sigue atrayendo. Una vez hiciste una misa para 2 coros. Sí, esa misa extraordinaria, la misa para doble coro de Frank Martin, el compositor suizo, que la hice acá con el Coro Nacional de Jóvenes. Yo les El cuento conajo. una infidencia. Estaba yo escuchando los ensayos porque a mí me apasiona ir a escuchar los ensayos de este hombre porque es una variedad tal de descripción de textos para lograr el matiz que él busca, Ujú. que me acuerdo que le decías a las mujeres, bueno, ustedes tienen que pensar en este momento que son monjas que están entrando a hurtadillas, se están levantando un poco el hábito para caminar sin hacer ruido y están caminando sobre cáscaras de huevo que no pueden romperse ni hacer ruido. Claro, es Y yo decía, Sí, pobres cantantes. ¿Cómo van a hacer eso que les está pidiendo? Sí, pero por ejemplo ayer hicimos una experiencia con el ensayo parcial de hombres en el Polifónico Extraordinaria, donde hay que cantar una parte de Carmina que es muy contemplativa, muy al estilo gregoriano, y al principio sonó como un unísono de coro de ópera. Y era solamente una cuerda que la tenía que cantar. Era solamente la cuerda de bajos. Y yo hice una experiencia, dije, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Puede cantar esta misma frase que es de bajo los tenores solamente? Pero no se esfuercen, les digo, a cantarla. El tono. En ese tono grave. Bueno, y digo, tampoco había funcionado porque era realmente trastocar, La esencia. sí, y además por ahí contradecir el deseo del compositor. Y entonces dije, a ver, todos los hombres van a cantar esta frase, cada uno en su registro, cada uno con su color de voz. Y ahí se produjo el milagro de la fusión. Mira. Qué Entonces genialidad. quiere decir que fue más bien un fenómeno de energía colectiva, y ahí les expliqué que el canto gregoriano hoy día en Europa es uno de los tratamientos más ecológicos para la depresión y para el insomnio, y que ahí ¿Cómo está, es eso? sobre todo en Francia, hay una semana de curso en una abadía cisterciense del siglo X o XI para hacer toda la semana canto gregoriano. Y para que la gente se le vaya el insomnio, se le vaya la depresión, se le vaya la angustia, las crisis de pánico. Ah, mirá. Ahora, ¿y no sería que una... Es terapéutico. A ver, el canto gregoriano tiene mucho de sonidos largos, sostenidos, legatos, concatenados, etcétera. ¿No te podría llegar a sumir más en la depresión si estás deprimido? No, porque me parece que lo que produce, como no hay que olvidarse que es canto colectivo, es decir, ahí lo que está funcionando, energía. claro, ahí lo que está funcionando es la unidad de intención de un grupo de seres humanos conjuntamente con la fuerza que tiene el unísono, que es como estar pensando en una sola cosa. El mantra. Es un mantra, y además está facilitado por el hecho de que en general son melodías por grado conjunto, con poca amplitud, de manera que son fáciles también para retener. Quitarle esa dificultad es también despejar, hacer que la mente no tenga que estar interfiriendo para dejar que otra parte del cuerpo funcione. Qué bárbaro. Mirá, ahora yo me quedé con esa parte, está genial. Bueno, todo, pero digo, esta última parte me sorprendió. Creo que la sorpresa es lo que utilizar el canto gregoriano como terapéutica. Exactamente. Y siempre yo vengo con las malas noticias, pero No. tengo una linda noticia. A ver, ¿cuál es la linda? Silvia Peirano publica en Facebook, súper interesante el programa, y manda saludos para ti, Bueno, muchísimas Ariel gracias. Alonso. Y la mala noticia es que se nos fue el tiempo. Y yo te hubiera hecho hablar de tantas cosas más, tantas, que nos tenés que prometer algo. El año que viene, cuando vengas de visita a la Argentina, vas a venir y ahí hablaremos de algún otro de los temas, por ejemplo, de los coros de niños. Coros de niños. Sí, cómo no, con mucho gusto. Porque tenés tanto para contar, Ariel, que... No. Ay, Te queremos hay que aprovecharlo, acá. hay que aprovecharlo. Te queremos acá. Ariel, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a vos. Y nos vemos el miércoles que viene, Ujú. a las 19 horas. Acá en Radio Talk. Notas de voz. Notas de voz. Notas de voz.